doctor. Compañeros, a nosotros, a mi grupo, nos va a tocar exponer sobre el seminario de alergias. Ahora, para empezar, unas generalidades sobre la inmunología de las alergias. El sistema inmunitario tiene la función principal de protección. Esto lo hace mediante mecanismos de reconocimiento y de defensa. Por ejemplo, cuando hay la presencia de un antígeno, este va a ser reconocido por un linfocito tipo B, un linfocito B, que es una de las células de primera línea de defensa. ¿Para qué? Para que estos linfocitos B produzcan los anticuerpos y estos vayan a unirse con los antígenos para así neutralizarlos. Entonces, en condiciones normales, la respuesta del sistema inmunitario tiene que ser proporcional al estímulo. O sea, si hay una alteración en la proporcionalidad, vamos a tener dos entidades. Una, por ejemplo, cuando la respuesta inmunitaria no es proporcional y es escasamente, o sea, menos de lo que es el estímulo, se van a dar las manifestaciones de una inmunodeficiencia. Pero cuando la respuesta inmunitaria es más, o sea, en exceso, frente al estímulo, se van a dar las manifestaciones de lo que es las hipersensibilidades. Entonces, ¿qué es una hipersensibilidad? Se conoce como las que ocurren después de contacto con los estímulos que van a desencadenar señales de peligro. Y estas van a activar inapropiada y excesivamente al sistema inmunológico. Entonces, tenemos varios tipos de hipersensibilidad, por ejemplo, las de tipo 1, 2, 3, 4, pero las que más están relacionadas con la alergia es la hipersensibilidad tipo 1, también conocida como hipersensibilidad inmediata, ya que actúa a los pocos minutos después del contacto y da consecuencias patológicas. Estas pueden ser locales, como por ejemplo una rinitis, una urticaria, o también pueden ser generalizadas como una anafilaxia. Entonces, en la parte de lo que es hipersensibilidad tenemos dos fases. Una que es la fase de sensibilización y una fase de desencadenamiento. Ahora, ¿qué hay en la fase de sensibilización? Hay la presencia de un alergeno. Este alergeno va a ser reconocido por una célula presentadora del antígeno. Y esta la va a presentar a lo que son los linfocitos T helper 2, que mediante la producción de citocinas como son interleucinas 4, tipo 11, van a hacer que los linfocitos B se diferencien en células plasmáticas y que produzcan después lo que son los anticuerpos, como por ejemplo, en este caso la inmunoglobulina E. Ahora, esta inmunoglobulina E se va a fijar a un receptor que está en la superficie de los mastocitos y los basófilos, que son, se conocen como los FC epsilon R1. Ahora, ahí termina la fase de sensibilización, con la unión de la inmunoglobulina E a la superficie del mastocito. Ahora, en la fase de desencadenamiento, hay la presencia de un alergeno, de un antígeno. Este se va a unir a lo que es el anticuerpo, que va a estar unido a la superficie de los mastocitos, de los basófilos, y lo va a activar. Es la fase inicial, activación, y este mastocito activado va a liberar lo que son los mediadores preformados, como son las aminas o tipo histamina, o los que sintetizados de novo, por ejemplo las citocinas. Y estos mediadores, como son por ejemplo la histamina, van a producir el aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la constricción bronquial, del músculo liso, vasodilatación, van a dar todos los síntomas, las manifestaciones clínicas de lo que son las alergias. Ahora, en la fase tardía, que se da después de entre 2 y 24 horas, va a estar relacionada principalmente con el reclutamiento de células como son los eosinófilos y los linfocitos T helper 2, para que estos también produzcan estos mediadores y así mantener la inflamación en lo que es la alergia. Y es así como se dan las manifestaciones clínicas de la alergia. Esa es la base de todo eso. Ahora va a continuar con lo que es otitis media. Ahora vamos a hablar de lo que es la otitis media aguda. Vamos a ver Vamos a empezar primero por la definición. ¿Qué es una otitis aguda? Esto viene a ser la infección de lo que es el oído medio, en el cual hay tres síntomas principales, que son la otalgia, viene a ser un abombamiento de lo que es la membrana timpánica, es decir, que va a haber una inamovilidad, una pérdida de la movilidad de lo que es la membrana timpánica y que se va a acompañar de signos de inflamación, es decir, fiebre. Pero no siempre el tratamiento de una otitis media
media va a recurrir al tratamiento antibiótico, que eso lo vamos a ver antes, y tiene un periodo de 24 a 48 horas en las cuales se va a ver si el paciente, frecuentemente en niños, necesita o no los antibióticos, y si no, solamente darle, por ejemplo, para la otalgia, el paracetamol. Luego, otras definiciones a considerar importantes son que es una otitis media severa. Esta se da cuando la otalgia, el dolor producido, se da entre moderado y severo y tiene una temperatura mayor a lo que son 39 grados centígrados. Falla en el tratamiento. Esto es cuando, una vez iniciado el tratamiento, no hay respuesta a este. Entonces, de eso estaríamos hablando de una falla al tratamiento. Una otitis media recurrente es cuando durante un periodo de 6 meses se presentan 3 episodios de otitis media aguda y alrededor de un año pueden presentarse hasta 4 o más episodios. Y otitis media crónica cuando esto persiste por más de 3 meses. Ya, ahora vamos a ver que la epidemiología tiene un pico estacionario, es decir que la otitis media va a acompañarse de lo que es previamente una infección de las vías aéreas altas, que frecuentemente es viral. Entonces, vamos a ver que tiene una edad de incidencia en la cual se torna entre los 6 y los 18 meses, y el factor de riesgo de una otitis media recurrente es el inicio en los primeros meses de vida. Es decir, que si un paciente es menor a 2 años, va a necesitar antibiótico-terapia, es decir, que se va a tener que tratar esta como si fuera una otitis severa. Y los factores de riesgo, que vienen a ser que antes haya tenido una infección respiratoria alta viral. Ya, ahora la patogénesis. Vamos a ver que el oído medio va a tener una presión negativa leve con respecto a lo que es el exterior. ¿Y quién hace que esta presión se compense? Esa es la trompa de Eustaquio. ¿Y mediante qué? Mediante el bostezo, mientras el masticado alivia esta presión. Entonces, ¿cuándo va a haber un trastorno? Cuando se dé a lo que es el nivel de la trompa de Eustaquio. Entonces, otras anomalías que también constantemente pueden acompañar a que haya no haya una buena función de ello, vendrán a ser el reflujo gastroesofágico, la rinitis alérgica, las anomalías craneofaciales, el paladar hendido. Todos ellos van a desencadenar lo que es la otitis media. Ahora también, en lo que es un niño menor a 2 años, como les dije, esta se considera severa porque hay factores anatómicos predisponentes en la trompa de Eustaquio, ya que es más corta, va a tender a horizontalizarse y esto va a hacer que tenga una mayor probabilidad de lo que es el reflujo. Ahora, continuando con la epidemiología, vamos a ver que, como les dije, es estacionaria, se presenta principalmente en lo que es el invierno y va a ser previa a una infección de las vías respiratorias altas virales. Un pico de 6 a 18 meses y su incidencia se da en los primeros meses de vida, siendo un factor de riesgo las infecciones virales. Para ir. ¿Qué está haciendo para atrás? Ahora vamos a ver lo que son los síntomas. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría dice, en el 2010, usó una tabla en la cual se usaban 3 signos, de los cuales si tenías 2 criterios, era una OMA probable, y si es que cumplían los 3, era una OMA definitiva. Pero esto ha cambiado a la última, que es que la Academia Americana de Pediatría en el 2013, donde ya no las diferencia por 3, sino por menor a los que son 2 años y luego los que son mayores a 2 años. Entonces, los síntomas que van a presentar principalmente van a ser la otalgia, va a haber un abombamiento de lo que es la membrana timpánica, es decir, la inaudibilidad, y van a haber acompañado de signos inflamatorios, fiebre, irritabilidad de lo que es el niño, va a haber un llanto nocturno, es decir, que el niño está durmiendo tranquilamente y de pronto en la noche se despierta llorando así, de la nada, producto de una otitis media. Otros son la otorrea, la conjuntivitis. Esto frecuentemente está asociado a lo que es el Haemophilus influenzae, que también puede presentarse en la otitis media.
Y cómo clínicamente el médico cómo puede hacer el diagnóstico de ella es mediante la otoscopía neumática, es decir que es un otoscopio diferente en el cual va a insuflar y se va a poder ver lo que es la membrana timpánica, cuya anatomía normal debería ser que sea translúcida, que nos muestre los puntos de referencia y que sea móvil. Entonces, cuando es patológica va a haber una inamovilidad de la membrana timpánica y eso aumenta la sensibilidad y la especificidad para producirse una efusión. La inflamación, es decir, que va a cambiar el color de la membrana timpánica tornándose de color oscuro y el abombamiento de la membrana timpánica. Luego, los criterios diagnósticos, como les dije, ¿no? 3 de ellos confirman el diagnóstico y 2 dicen que es una OMA probable. Si estamos ante una OMA probable, esta no necesariamente requiere antibiótico de inicio. En cambio, si es un criterio confirmado, vamos a iniciar con lo que es la antibiótico-terapia. Entonces, el manejo. Primero se dice que a las 24 horas el 61% de los pacientes deberían disminuir los síntomas y a la semana deben ya involucionar todos estos síntomas. Dicen, pero de 7 a 20 niños van a siempre requerir, según un estudio, tratamiento con antibióticos. Y los pasos a seguir vendrían a ser el manejo, que debe darse una observación durante las 48 horas post-diagnóstico confirmado del paciente, luego si dentro de las 48, 72 horas persisten los síntomas y no hay una mejora usando paracetamol, ibuprofeno o la benzocaína tópica, entonces recurrimos recién a lo que son el tratamiento antibiótico, cuyo tratamiento de primera línea es la amoxicilina. También otro criterio a priori de los profesionales vendría a ser que tienen que ser 3 cosas, ¿no? Ver la edad del paciente, del niño, tener certeza en el diagnóstico y ver la severidad de la enfermedad. Ahora, como les dije, el tratamiento de primera línea son la amoxicilina, en cuyas dosis se van a usar dosis altas que son de 80 a 90 miligramos por kilo de peso al día, que se va a fraccionar en 2 tomas y que se da cada 12 horas. Ahora, si estamos tratando una otitis media severa, más bien el tratamiento va a ir acompañado de la amoxicilina de lo que es el ácido clavulánico, también en dosis altas de 90 miligramos por kilo. Si el niño, acá también dice otras alternativas, en el caso de que tengan alergia a lo que son las penicilinas, vamos a usar lo que son los macrólidos, cuyos medicamentos que se usan son la citromicina, la claritromicina. Y opcional a lo que es el tratamiento con amoxicilina asociada al ácido clavulánico, se puede usar la ceftriaxona intramuscular 1 o 3 veces. Ahora, las complicaciones de lo que es una otitis media se dividen en 2, en supurativas y no supurativas, es decir, cuando hay perforación y cuando no hay perforación de lo que es la membrana timpánica, siendo la más recurrente la mastoiditis, cuyo agente causal a la cabeza es el Streptococcus pneumoniae. Otro le sigue es el Streptococcus pyogenes, luego el Haemophilus influenzae, no tipificable, y posterior a esta, otra consecuencia que se podría dar es la labirinthitis aguda, la petrocitis, esta que conlleva también a una osteomielitis, y más raras, pero también probables de que se manifiesten, son la meningitis, el absceso cerebral, epidural y una hidrocefalia aórtica. Y dentro de las complicaciones no supurativas vienen a ser los colesteatomas. Va a haber una disminución en lo que es la audición conductiva y también acompañada de diarrea persistente. Siguiente. No. Ya tengo que respetar los 5 minutos. Pasa 10. Voy a comenzar con rinitis alérgica. Es una inflamación de la mucosa nasal que va a ser mediada por IgE después de la exposición a un determinado antígeno en personas previamente sensibilizadas. Bueno, la clasificación se va a clasificar en 2, según la duración y la gravedad y la calidad de vida. Vamos a tener primero que es la intermitente, que va a ser menos de 4 días a la semana y por menos de 4 semanas, y la persistente, que va a ser 4 días a la semana y por más de 4 semanas. La intermitente se da generalmente en 20% de los casos.
Cualquiera de los dos puede ser leve o moderada a grave. La leve es cuando el paciente tiene sueño normal, no tiene impedimentos de su actividad cotidiana, su escolaridad es normal y no tiene síntomas problemáticos. En cambio, la moderada grave tiene que ser uno o más de estos siguientes puntos, que va a ser sueño normal, impedimentos de las actividades diarias, escolaridad alterada y síntomas problemáticos. Bueno, los alérgenos que más ocasionan pueden ser lo que son los pólenes de los árboles, las gramíneas, las malezas, pero el que más frecuente ocasiona son los ácaros, el polvo. Bueno, ¿cómo va a venir entonces el paciente? Primero va a venir con lo que es como obstrucción nasal, va a tener falta de aire, rinorrea, prurito palatino y nasofaringio, estornudos y otros síntomas asociados como lo que es hiperemia conjuntival, prurito conjular, irritabilidad y edema palpebral. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué debemos hacer primero? Una buena historia clínica. Preguntarle al paciente si tiene historia familiar de atopía o antecedentes personales de que haya tenido asma, una dermatitis atópica, etc. Y ver dónde vive el niño, si vive alrededor de muchas plantas, de animales, etc. También ver el examen físico. Los pacientes generalmente vienen con la fascia adenoidea, o sea, con su boca entreabierta, porque ellos respiran por la boca, porque tienen obstruidas las fosas nasales. Entonces, ellos vienen con esto y también vienen con el saludo alérgico, que es esta posición, que es como tienen mucha rinorrea, vienen con eso. También puede venir con lo que es ojeras, las líneas de Morgan y con el pliegue transverso de la nariz, que es por la limpieza constante que se hace. Después también podemos hacer un examen de la cavidad nasal por rinoscopía anterior, donde vamos a observar que puede haber palidez de la mucosa y como ven allá hay una secreción que es hialina. Y también podemos encontrar lo que es hipertrofia de cornetes. Pero también se debe ver ahí, es importante porque se debe ver si hay alguna desviación o alguna deformidad que va a impedir el flujo de aire. También puede estar asociado, por ejemplo, a lo que son hipertrofia del anillo de Waldeyer o alguna hipertrofia nasal. Bueno, entonces los síntomas que van a sugerir la rinitis alérgica es estas dos o más de las siguientes durante por lo menos 1 hora en la mayoría de los días. Primero, que sea una rinorrea anterior acuosa, como hemos dicho, es hialina, acuosa, bien. También que los estornudos sean paroxísticos, que haya una obstrucción nasal, un prurito nasal y conjuntivitis. Y los que no van a estar asociados van a ser que sean los síntomas unilaterales, que la rinorrea sea muy purulenta, porque puede ser otra cosa, una infección, que tenga mucho dolor, que haya epistaxis recurrente y anosmia, porque esos pacientes generalmente van a tener hiposmia y no anosmia. Bueno, en los estudios complementarios podemos pedir un recuento de eosinófilos en sangre, una citología nasal, una IgE sérica total, IgE específica, que es la que nos va a determinar el diagnóstico, que puede ser in vivo con pruebas cutáneas y in vitro con ELISA o inmunofluorescencia. Podemos, una vez que ya hayamos pedido toda la biometría hemática y tengamos el diagnóstico, podemos hacer la prueba cutánea de lectura inmediata para saber a qué tipo de antígeno está produciendo esto. También podemos pedir estudios, también tenemos estudios complementarios como rinofibroskopía, y también se puede pedir radiografía de senos paranasales para ver si está asociado a alguna sinusitis o algo. Y también se puede pedir una radiografía de Cohn para ver si tiene una hipertrofia adenoidea y una tomografía con sangre, que puede ser en casos mucho más complicados. Y el diagnóstico diferencial principalmente es los pólipos. Después sigue la desviación septal, puede haber una hipertrofia adenoidea, cuerpos extraños, puede haber tumores, incluso granulomas. Entonces se tiene que ver bien. Y esta rinorrea cerebroespinal generalmente se da en más grandes. Al momento de sonar muy fuerte, rompe lo que es la lámina cribosa y puede salir líquido suculopídico. Bueno, y el tratamiento se divide en no farmacológico, farmacológico e inmunológico. El no farmacológico, primero, el objetivo es restablecer la calidad de vida del paciente y la educación, evitar lo que son irritantes, los ácaros, etc. Y el control, todo el control ambiental. Al farmacológico vamos a tener diferentes, ¿no? Según intermitente leve, moderado, persistente leve o persistente moderado grave. Se va a comenzar con lo que es el intermitente descongestivos. Y en estos tres restos podemos agregar antihistamínicos, cromomas tópicos y corticoterapia, donde vemos que el glucocorticoide nasal es el que tiene mayor eficacia. Y se dice que, aquí están todas las dosis, y se dice que se tienen que usar principalmente lo que son los antihistamínicos de segunda generación, porque ellos no producen lo que es la depresión del sistema nervioso central, principalmente lo que es el diclina, y se puede usar en niños menores. En cambio, los de primera generación no se puede usar menores de 2 años. También se puede usar descongestivos y aquí están todos los joyas.
Hay inmunoterapia a la alergia específica, que puede ser subcutánea o sublingual, anti-IgE y adenoectomía en caso de que ya pasen los otros. Y bueno, aquí hay un algoritmo que principalmente nos dice que el intermitente leve se da a ciclos cortos de 2 a 4 semanas de lo que son corticoides nasales, y en caso de que sea persistente, moderada, grave, este es por mucho más tiempo, y en caso de que sean niños menor de 2 años se da suero salino o un antihistamínico oral o cromoplicato, y se da por lo menos 1 a 3 meses. Y ahí, si no se da, pues ver otra cosa. Descartar el virus. Continuando, vamos a hablar sobre la hipertrofia adenoidea. Hablando primero, ¿qué es el adenoides? Van a ser dos masas de tejido linfoide, van a estar situados acá, situadas cerca del orificio interno de las fosas nasales, en el techo de la nasofaringe, justo donde se va a unir la nariz con la boca. Su misión de estas adenoides va a servir de filtro de las bacterias y virus que entran a través de la nariz, produciendo a veces anticuerpos frente a infecciones, ¿no? Entonces, este adenoides junto con las amígdalas tubáricas, con la amígdala lingual y las amígdalas palatinas van a formar lo que es el anillo de Welder. Entonces, este conjunto de estructuras va a formar lo que es un tejido linfoide que va a estar situado en la faringe. Entonces, su función va a ser la captación de gérmenes patógenos que penetren, ¿no? Entonces, para así procesarlos y van a desencadenar lo que es una respuesta inmune. ¿Por qué van a estar inervados? Va a ser inervado por el gloso faríngeo, el trigémino, el hipogloso, el facial y el vago. Y su irrigación va a ser dada por la arteria faríngea ascendente, la arteria lingual, la arteria facial, las ramas de la arteria lingual, las ramas palatinas ascendentes de la carótida externa, las ramas palatinas descendentes de la arteria maxilar. Y su drenaje venoso va a ser a través de plexo parafaringio, que va a llegar a lo que es la vena subclavia interna. Entonces, en cuanto a una hipertrofia, va a ser el aumento del volumen de este tejido linfático adenoide y amigdalar, ¿no? Entonces, ¿por qué va a estar causado? Por diferentes infecciones, inflamaciones crónicas, y vamos a encontrar que va a estar relacionado con lo que es la trompa de Eustaquio y lo que son las fosas nasales. Entonces, una infección puede provocar lo que es una hipertrofia adenoidea. En cuanto a su clínica, vamos a ver que el niño va a tener una respiración con la boca abierta, ronquidos mientras duerme, un timbre de voz característico, al tener una nariz tapada tipo como Carlito, ¿no? Mal aliento por las mañanas, labios cuarteados, sequedad de boca porque va a respirar por la boca, congestión nasal, moqueo persistente, otitis repetitivas, inquietud durante el sueño, somnolencias diurnas y apnea durante el sueño. Entonces, lo que nos va a caracterizar es una fascia adenoidea. Va a tener una cara, como este niño de acá, una cara alargada, boca abierta, labio superior pequeño, que va a dejar ver los dientes superiores. En cambio, el inferior vamos a ver que va a ser un labio agrandado, ¿no? Agrandado el inferior. Entonces va a tener un paladar ojival, va a estar hundido, va a tener una mala posición dentaria y oclusión dentaria también, al cerrar los dientes va a estar más. Y va a tener hundimiento de los pómulos que va a asemejar a tener una nariz grande, pero en realidad no tiene una nariz. El diagnóstico va a ser por diferentes métodos. El gol estándar para diagnosticar va a ser una endoscopía nasal, donde vamos a ver las vegetaciones que van a ser a través de la nariz. Después vamos a ver una rhinoscopía posterior, donde vamos a ver el paladar ojival y la mala implantación dentaria, ¿no? La salida de mucosidad retronasal. Y en los exámenes radiológicos podemos hacer una radiografía de cráneo lateral o también la radiografía lateral del cabo para ver lo que son los adenoides. Y las pruebas funcionales podemos hacer una rinometría acústica, donde vamos a medir el área y el volumen, una rinomanometría para ver la aerodinámica, ¿no? Las alteraciones de flujo y presión. La prueba de Glatzel va a ser un test para medir el grado de permeabilidad nasal. Pero el gol estándar, como dije, es una endoscopía nasal. Entonces, esta endoscopía nos va a facilitar a dividir la hipertrofia en grados.
el grado 1 donde va a estar sano, pero hay una leve obstrucción considerada de 0 a 25%. En el grado 2 ya vamos a encontrar que la obstrucción ya va a ser a nivel de las coalas de 25 a 50%, y el grado 3 ya es moderado, donde vamos a encontrar que es de 50 a 75%. Y el grado 4 ya cuando ya abarca más del 75%. Entonces, la clasificación de hiperplasia a través de una radiografía lateral del cabo. Vamos a ver que pueden ser hiperplasias no obstructivas si la obstrucción es menos del 33%, un tercio de la columna aérea. Y si es una hiperplasia semi-obstructiva, va a estar entre 33 a 63%. Si es una obstructiva, ya vamos a ver estrechamiento de la columna aérea, la rinofaringe de más del 66 a más de los 2 tercios. Entonces, para valorar el tamaño de las adenoides, vamos a hacer dividiendo lo que es el diámetro de la adenoides de la A sobre la nasofaringe, que es el B, ¿no? Y eso vamos a ver el diámetro. Entonces, en cuanto al tratamiento, como va a ser causada por diferentes infecciones, entonces primero vamos a hacer el uso de antibióticos, o también podemos hacer uso de corticoides, pero si eso no va a funcionar, vamos a tener que utilizar lo que es la adenoidectomía, ¿no? Extirpación. ¿En qué se va a indicar? Cuando hay una hipertrofia adenoide diagnosticadamente, clínicamente por la radiografía o una endoscopía, que produzca obstrucción nasal crónica diurna de más de 6 meses de evolución. Cuando hay una otitis media recurrente, ¿no? Rinosinusitis aguda recurrente, o cuando ya esté una otitis media con supuración crónica, o cuando ya el niño tenga un síndrome de apnea de sueño. Entonces, si es que no existiera una hipertrofia adenoide, entonces otitis recurrente en niños mayores de 2 años, que presente fracaso de una colocación de drenajes, ¿no? Transtipal. Otitis con supuración, con colocación de drenes, una rhinositis crónica, ¿no? Entonces, ¿en quiénes están contraindicados? ¿En quiénes no vamos a hacer esta drenes? Cuando hay una malformación paladar de la úvula, o que este niño sea menor de 2 años, evaluar lo que es el riesgo-beneficio. La hemoglobina, si es menor a 10, si su hematocrito menor a 30%, si tuviera alguna otra patología hematológica, sufriera de asma bronquial o alguna infección del tracto respiratorio, en este caso primero tratamos la infección y luego posponemos de 2 a 3 semanas para intervenir. En cuanto a las complicaciones más recurrentes, vamos a encontrar una hemorragia que se va a presentar en las primeras horas tras la cirugía, una tortícolis o síndrome de Grisel que se va a presentar también en una inflamación axocial por inflamación crónica de la postcirugía, ¿no? Y la insuficiencia velopalatina, que va a ser el cierre incompleto paladar. Pero esto es autolimitado, se va a recuperar de las 2 a 4 semanas. Y otras puede provocar una lesión de la trompa de talco, ¿no? Provoca inflamación y puede referir otalgias. Yo voy a hablarles sobre la urticaria. La urticaria es un problema bastante frecuente, que se dice que en la época de Hipócrates ya existía. Entonces, de latín urtica, que significa ortiga, es un proceso cutáneo que causa como un intenso prurito y una sensación de quemazón, asociada a la presencia y a la aparición de unas lesiones agonosas o también llamadas ronchas en la piel y ocasionalmente en las mucosas. Entonces, la lesión elemental común, patognomónica, se denomina roncha o abón, que cuando es profundo se denomina angioedema, porque esta es una condición que afecta hasta la dermis superficial. Cuando afecta la dermis profunda ya es angioedema. Y a menudo ambas lesiones coexisten. Entonces acá tenemos el abón y el angioedema. Abón en la dermis superficial, dermis papilar, y el angioedema en la dermis reticular, y eventualmente también en el tejido celular subcutáneo. Esta tiene los bordes más definidos y como está profundo, los bordes no son muy delimitados. Aquí tenemos el abón, ¿no? Que es una lesión eritematosa, un halo eritematoso, y la región del medio es ligeramente pálida, porque recordemos que hay una extravasación del plasma en la dermis, que este edema que se forma llega a colapsar los vasos de la región central, ocasionando una palidez central. ¿Cómo es la epidemiología? Su frecuencia es variable, es muy frecuente, sobre todo en la atención primaria de salud, médico general o también dermatólogo. Supone 1 a 2% de las consultas de un dermatólogo general. El 15 al 25% de las personas han tenido por lo menos alguna vez un episodio de urticaria en su vida. El predominio ligeramente mayor en mujeres, en una relación de 2 a 1 en relación a los varones.
Como la etiología es múltiple, está relacionada el uso de algunos medicamentos, sobre todo la penicilina, codeína natural, dextrano, aspirina, indometacina y benzoato. Estos últimos son más raros. También algunos alimentos como huevos, nueces, chocolate, pescado, mariscos, entre otros. Y algunos aditivos y colorantes sobre todo. También algunos alergenos externos, como por ejemplo pólenes, esporas, caspa de animales, los polvos de la casa, los humos. También los picadores de insectos, sobre todo de animales que tienen aguijón, como las avispas o las abejas, infecciones como la hepatitis, mononucleosis, y a los parásitos como los serpientes o la latidosis también. Factores físicos, incluso se ha visto por calor, frío, radiación ultravioleta, presión o agua, que en adelante voy a enseñar unas imágenes. Y también enfermedades sistémicas, sobre todo aquellas del colágeno y de la sangre, neoplasias, alteraciones genéticas y factores psicológicos, pero más raros. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? El paciente viene con pruritos, sensación de quemazón, encontramos nosotros en el examen físico estos sabones, y cuando afecta las palmas o las plantas de los pies, estas lesiones no son tan elevadas, ¿no? Pero son lesiones eritematosa y duradas, que en lugar de producir prurito, producen dolor. ¿Cómo es el angiodema? Generalmente los ojos son mal delimitados, de color rosado o de color de la piel sana, si se siente en la dermis más profunda. Entonces las zonas más frecuentemente involucradas son los párpados, también los labios. ¿Cómo se clasifica eso? Según su evolución pueden ser agudas o crónicas. Si es aguda menos de 6 semanas, crónicas más de 6 semanas, según su mecanismo de acción, que puede ser inmunológicas o no inmunológicas. Y esta clasificación clínica, que me parece a mí que es la más importante, que puede ser espontáneas o físicas, y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, esta clasificación clínica espontánea puede ser aguda o crónica según el tiempo que les he indicado, y urticaria física, que está provocada por agentes físicos, ¿no? Frío, calor, también la radiación solar ultravioleta, presión, demografismo, migratoria, incluso por el agua o colinérgica, por contacto, inducida por el ejercicio. Entonces, brevemente, ¿cómo es una urticaria física por demografismo? El demografismo es la más frecuente, ¿no? Se llama urticaria facticia también. Entonces, nosotros presionamos la piel con un objeto romo, con nuestro mismo dedo, y vemos que se marca esa zona. Entonces, ahora también hay urticaria colinérgica. Entonces, es una urticaria, las placas ya no son tan extensas, son más bien papulares. Y se ve frecuentemente personas que hacen ejercicio, incluso el sudor condiciona la aparición de esta condición. Acuagénica, no necesariamente el agua de potar, sino algunos alergenos han estado en la piel, pero por el agua se disuelven, penetran la piel y ocasionan este efecto alérgico también. Después, por la radiación solar o también por la luz ultravioleta puede aparecer estas lesiones sabonosas. O por el frío, el contacto con objetos fríos o el hielo. Tenemos acá el hielo en una región del labón. Pero no es que se vaya a producir de inmediato, sino que se produce 2 a 3 minutos después de estar en contacto con el alergeno. La radiación por calor, tenemos un tubo de ensayo con agua caliente que se pone en contacto con la piel, también produce urticaria. Y por presión, tenemos acá que con la ropa interior, los pantalones apretados, que después de eso se forma urticaria. ¿Cómo es el diagnóstico? En todos los pacientes es importante la historia clínica, la anamnesis y el examen físico. Es también importante decir que en todos los pacientes con urticaria crónica que tiene más de 6 semanas, es importante hacer el hemograma, bioquímica, radiograma de ECG. Y en las que se sospeche la causa hay que hacer pruebas de provocación. Como es el tratamiento, es importante retirar el agente etiológico cuando se puede, utilizar antihistamínicos clásicos como la penicilina, 0.25 a 0.35, un kilogramo de tosalil, mientras o clorfenamina. Y algunos antihipertensos tópicos, aplicar al enfermo o el impulso natural del proceso, y las formas graves, como el edema polaris, se trata como un shock neurótico, un shock anafiláctico. En las formas crónicas, además de lo anterior, es útil dar instrucciones para que busque cualquier asociación etiológica. Estos son los medicamentos que utilizamos. Y un caso clínico para acabar, un adolescente de 15 años de edad con antecedentes bronquial que consulta por lesiones vertiginosas en la piel. Entonces él indica que pocos minutos después de exponerse al sol aparecen estas lesiones para desaparecer pocas horas después de cesar la exposición solar, sin dejar residuo alguno. Refiere lesiones que estas lesiones eran muy vertiginosas y aparecen en todo el cuerpo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Tenemos urticaria solar. Bueno,
Para terminar, dermatitis atópica. Ya, para finalizar, como dijeron, dermatitis atópica. En primer lugar, la definición de dermatitis atópica es una enfermedad cutánea, inflamatoria y que es crónica. Y un criterio indispensable es que sea pruriginosa, y esta su prevalencia se da con mayor frecuencia en la lactancia en infancia temprana. Y se asocia a las enfermedades atópicas como el asma, la rinitis, la alergia alimentaria, la rinoconjuntivitis. La epidemiología es fundamental, es una enfermedad fundamental, como dije, de la infancia, y por eso a mayor edad hay menor prevalencia. El 85% de dermatitis atópica se produce antes de los 5 años de vida. Y el 70-80% de niños que tienen dermatitis tienen otros antecedentes personales de enfermedades atópicas. Y esta enfermedad es más frecuente en países desarrollados. Las manifestaciones clínicas básicas son 3. El eczema es, por lo que se ve acá, la inflamación, el eritema, la presencia de edema. La liquenificación, por el mismo rastrado, son placas acá más delimitadas, brillosas. Y el prurigo, como ya mencioné, que es el síntoma guía de atopia, que si no habría prurigo no tendríamos que pensar que es una dermatitis atópica. Los signos de sospecha, los anteriores también son conocidos como signos mayores y los de acá son conocidos como signos menores. Son las fisuraciones, finalmente puede ver en el lóbulo de la oreja, en las manos, las boqueras, aquí, la hiperlinealidad palmar, como acá. También puede haber alopecia en la cola de la ceja, la pitidiosis alba, lengua geográfica, la hiperkeratosis pilar y la cara atópica, que está conformada por 3 cosas: por tener ojeras bien oscuras, el pliegue de Morgan y una fase pálida. La distribución se da por la edad del paciente. Acá el lactante se da esta ubicación generalmente en el cuero cabelludo, en la frente, en las mejillas, en el dorso y en las áreas extensoras. Siempre respeta el surco nasolabial, es una extensión simétrica y el área del pañal suele ser interna. Acá se ven las imágenes, como se ve que respeta el surco nasolabial. Y acá en las partes extensoras. Ese es de niños de 2 a 12 años, también conocida como escolares, ya se presenta más en las áreas flexoras, como se ve acá y se ve acá. Acá puede haber liquenificación y se suele agregar en esta edad más la sobreinfección bacteriana. Bacterianas, como nipético, también infecciones víricas como el molusco y las fúngicas. Y la de adolescentes y adultos, que se da más o menos a distribución, ya sea en el dorso de los brazos, de las piernas, generalmente en las manos, en el cuello y en los párpados. Acá lo que prima es la liquenificación y la cirrosis. El diagnóstico básicamente se da por la clínica porque no hay nada que se pueda ver en un microscopio, en un laboratorio específico para dermatitis atópica. Existen 2 criterios, uno es el criterio de Hanifin-Rafka y el otro es el criterio de Reino Unido, que es el más práctico porque es más pequeño. Acá tenemos el primero, el de Hanifin-Rafka, que son los criterios mayores que ya mencionamos: el prurigo, la morfología dependiente de la edad, que sea crónico y que haya una historia familiar de una enfermedad atópica. Y los criterios menores, ya mencionamos la cara atópica, el pliegue de Morgan. Y estos son los que más se usa, el criterio del Grupo Británico o Reino Unido, que sí o sí tiene que haber la dermatitis pruriginosa. Acá igualmente es la ubicación según la edad, que sea una enfermedad crónica y que se dé un inicio antes de los 2 años. Y obviamente descartar sus diagnósticos diferenciales, como la escabiosis, una dermatitis seborreica, una dermatitis alérgica de contacto, listiosis, la ictiosis, la psoriasis y las inmunodeficiencias. El tratamiento básicamente es enfocado en calidad de vida. Para la aplicación generalmente se usa antihistamínicos y se debe dar consejos al paciente y a la familia. Se recomienda que el paciente no se exponga a temperaturas muy altas porque el sudor provoca más picazón, tampoco a climas muy secos porque si hay más se queda en la piel, seco, más seco. Y también la exposición solar sí es recomendada, pero nunca puede llegar a la insolación. La ropa que se usa se recomienda prendas de algodón, nada sintético, nada de lana. Los alimentos están permitidos todos, salvo que haya una alergia alimentaria. Las vacunas se dan normal, a excepción que haya un brote, se puede retrasar unas semanas las vacunas. La higiene se tiene que dar
todos los días y evitar los jabones que son perfumados o los que resecan más la piel. Los emolientes prácticamente es la hidratación y generalmente los deportes se puede hacer de manera normal. Y en el caso ya que sea una dermatitis atópica leve, ya se utilizan los corticoides de baja a media potencia. Ya cuando ya es moderada, ya se usan de media a alta potencia y se adhieren los inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus. Y cuando ya es muy grave, igualito se siguen haciendo corticoides de mediana a alta, el tacrolimus. Si hay una infección, se ponen antibióticos y otros tratamientos que están en la fototerapia. Y esto, gracias. El grupo, en primer lugar, por la presentación de los expositores. El médico se puede dar ejemplos de la presentación. Ustedes recuerden que van a tratar con pacientes con dignidad de ustedes mismos. El paciente debe demostrar esa parte de su desenvolvimiento. Seguro. No. Esa es una recomendación. Si ustedes ponen gran cantidad de información ahí, es nada de gane. Pues, no van a aprender, tienen que aprender a resumir lo que saben. Les sacan una tabla y no la van a leer todo. Y a veces ustedes van a un curso, un congreso y comienzan a leer la tabla. No tiene sentido, por eso demuestra hasta cierto punto que no hay una buena preparación del expositor. Tercero, al que puso creo que rinitis. No lo escucha casi nada. He leído a usted, ¿pero ha hecho rinitis? No. ¿Qué ha hecho usted? Urticaria. Urticaria. No, bueno, uno de los expositores ha hecho una exposición que no lo he escuchado la mayor parte. ¿Ya? Pero lo que hay cosas muy interesantes. Entonces, tienen que modular la voz, ¿no? Porque si no, van a perder la atención del alumno o de los que están pues escuchando su charla. Crecimiento. Lo que ha expuesto su compañero está muy bien, en el sentido que ha hecho una indicación correcta. El problema rinítico no tratado va a llevar a un problema de hipertrofia adenoidea, un problema de otitis. Por eso tienen que manejarlo todo eso, no pueden ver una cosa aislada. ¿Ya? No vamos a tocar el problema de asma, pero también se relaciona con el problema asmático. Y la persona que expuso sobre dermatitis atópica, bien claro, ha dado las muestras cómo podemos hacer el diagnóstico. Creo que ayer nos hemos aburrido con los que hicimos el grupo de prácticas de la mañana. Miren qué tienen, y salía ahí el paciente lo que tenía, nos decía chivos, inhaladores, todo eso, ¿no? O sea, nos presenta, como yo les voy a repetir, el niño viene con su tarjeta de presentación, soy alérgico, soy atópico, simplemente depende que ustedes aprendan a buscar. Pero si ustedes no han aprendido lo que sus compañeros dicen, se les va a pasar como se les pasa incluso a nuestros colegas, ¿no? Entonces, es una cosa que decimos mucho en la medicina, ¿no? Este paciente es como lo que describe el libro, pero si no, hay que saber leer ese libro. Y si no sé leer el libro, lo puedo pasar las hojas y no aprendo nada. Entonces, el aprender a leer en la medicina significa que ustedes tienen que aprender mucho de la clínica, mirar pacientes. ¿Ya? Me llama la atención que muchos de ustedes no puedan ver, ni siquiera sepan hacer una otoscopía, un menos una radioscopía. No se sientan mal. Un día me pidieron el favor de hacerles unas horas de práctica a los alumnos de la UNSA del mismo año de ustedes. A ver, examina el oído, examina la nariz. Acá está la nariz, desde acá estamos mirando. O sea, tampoco. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que las prácticas se están volviendo muy teóricas, ni siquiera miran al paciente, ¿no? Y las partes de otorrino, cuando hacen semiología de cabeza y cuello, simplemente es mirar y no tocar al paciente. Está bien, traten de examinar pacientes lo más que puedan. ¿A qué paciente hay que examinar más? Al paciente sano. Pareciera curioso, pero mientras más pacientes sanos se examinen, ustedes van a tener idea rápidamente cuando el paciente se está desviando de esa enfermedad. Por ejemplo, la expiración prolongada que puede encontrar en el paciente asmático. Si ustedes no han aprendido a escuchar a un paciente sano, no se van a dar cuenta y se les va a pasar, ¿no? La rinitis, usted le mira, no tiene nada.
Pero cuando ya mira varios pacientes sanos, se van a dar cuenta de esto. El oído, si ustedes ven todo como este techo así sin los focos, es un oído que te va a reflejar problema alérgico de fondo. Pero si yo veo el triángulo luminoso como esta luz, me quedo mucho más tranquilo. O sea, me quedo más tranquilo, no significa que me quede tranquilo, simplemente más, porque tengo que completar el diagnóstico. El diagnóstico es integral y hay que saber preguntar, porque si no a veces se nos escapa el diagnóstico porque no preguntamos por la rapidez que queremos hacer las cosas, ¿ya? Yo quiero felicidad al grupo, muy bien, pero recomendaciones para todos ustedes, ¿ya? Más bien, todavía les falta un examen. Me han sorprendido realmente, me siento un poco decepcionado de las notas que ha habido en el segundo examen. Segundo examen, yo felicito a los alumnos que han sacado muy buenas notas, ha habido 5 o 6 que han sacado muy buenas notas. Pero ha habido notas que me han sorprendido totalmente con las preguntas que se han hecho. Yo pensé que la nota mínima iba a ser 10, honestamente. Pero ha habido notas muy decepcionantes. Tengo la sospecha que varios de ustedes se van a ir al examen del pasado. No quisiera que pase con el anterior semestre, que ya algunos, después de mucho tiempo tenemos algunos que han repetido el curso de pediatría 1. Y pareciera que pediatría 2 también lo van a hacer. Entonces, estudien por favor el último examen, ¿ya? Entonces, no entiendo por qué nos acaban a salir dos preguntas sencillas, como los que les he hecho en pediatría, y miren dónde está la falla, en que no vienen pues a las clases, no vienen a las, no revisan esto y tampoco estudian, ¿no? Entonces simplemente a ver el PowerPoint, pero como no han escuchado la explicación, se les pasa muchas cosas que les decimos los docentes, ¿no? Entonces aprenden lo que dice la diapositiva y a la hora de los hechos no pueden contestar, ¿no? Entonces que no les suceda eso en el tercer examen. Por favor, a la doctora Nancy, vean los grupos de exámenes, ¿no? Sé que están viendo una postergación, hablen con la doctora Nancy para que les quede exactamente la fecha, ¿no? Y por favor estudien. Ustedes quieren aprobar tecnología y están saliendo cargados en pediatría. Bueno, felicitaciones al grupo en general, ¿ya? Gracias. Bueno,